La economía social, solidaria y popular es una estrategia del Gobierno nacional para fortalecer y organizar el campo colombiano. En este marco, se promueve la creación de los circuitos asociativos solidarios conformados por grupos de personas que se vinculan para trabajar de manera conjunta. Estos circuitos facilitan el intercambio de productos y servicios basados en la confianza, la solidaridad y la cooperación. Los circuitos asociativos solidarios pueden articularse en redes. Una red puede definirse como un sistema articulado de actores institucionales, comunitarios y educativos que coopera de manera organizada para identificar necesidades, movilizar recursos, diseñar estrategias de acción y ejecutar intervenciones coordinadas en seguridad y soberanía alimentaria. Para profundizar en la organización de redes en el contexto de la economía solidaria, conversamos con Hanse Diez Morales, tejedor de redes y activista de la economía social y solidaria. Hans, ¿cómo se define un circuito asociativo solidario dentro del marco de los territorios solidarios? Claro, todo territorio, no solamente hay actores que interactúan, como también hay todo digamos, unos dimensiones que tienen que ver precisamente cómo la vida social se desarrolla en cada uno de los territorios. Hay unas dimensiones culturales, unas dimensiones identitarias, unas dimensiones sociales, donde se permite que la gente también tenga algunos niveles de participación y de apropiación de los procesos que allí se constituyen. Y es a partir, digamos, de esas capacidades y de esas, digamos, posibilidades que existen en los territorios, donde precisamente se dan unas confluencias, se dan también algunas formas de organización que pues nos permiten comprender que esas dinámicas que suceden tienen el potencial de poder ser orientados de tal manera que se permita la asociatividad, la cooperación y el intercambio. En todos los territorios interactúan formas económicas particulares, hay cadenas de valor distintas, hay formas de relacionamiento social y económico de manera particular, y lo que hace el territorio solidario como modelo de integración económica es precisamente reconocer esas sinergias que le permitan avanzar alrededor de unos circuitos económicos solidarios, potenciarlos, que logren, pues, es el objetivo, impactar y transformar los territorios y las condiciones de vida, tanto de la forma organizativa de la gente que se organiza y de las formas de organización económica, pero también de la vida de cada una de las personas y sus comunidades en estos territorios solidarios. ¿Qué modelos de gobernanza funcionan mejor para las redes intersectoriales? Pues mira, la gobernanza es fundamental en estos ejercicios porque hay que partir de la historia de cómo las organizaciones y cómo la gente en las comunidades se ha organizado históricamente. Todos los territorios son distintos y tienen muchas experiencias también organizativas. O sea, nosotros cuando llegamos con un proyecto de investigación, con un proyecto de política pública, con un proyecto, digamos, de este tipo, hay que partir de las capacidades de la gente, ¿no? De las historias que tienen en relación con las formas de integración, de organización, reconocer las formas en que se organiza la gente para participar. eh, y yo creo que esto es un factor importante que tiene que ver con una gobernanza democrática, participativa, en lo posible, lo más horizontal posible, donde cada actor cumple un rol importante. Las instituciones regionales o locales que gestionan la política pública tienen un rol importante, pero también es un rol limitado. La universidad, desde sus programas de extensión o de investigación, cumple un rol muy importante, pero también es limitado. Y las organizaciones sociales, comunitarias, económicas, sociales en estos territorios también cumplen un rol muy importante, pero cada uno aporta desde sus propias capacidades. El éxito de la gobernanza es que es una gobernanza compartida. O sea, no puede ser una gobernanza de un centro que distribuye unas decisiones hacia los otros actores, sino que tiene que ser concertado, colaborativo, en una forma de gobernanza democrática que permita que haya una construcción de agendas comunes. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las comunidades para crear la red? Hay muchas, y en este mismo sentido de la democracia y la participación, las estrategias se construyen con la gente. O sea, no es que uno llega ya con la fórmula. Claro, uno sabe por la experiencia que, que hay estrategias que van a ayudar para que se generen esas condiciones de participación. Pero lo ideal es que esas estrategias sean construidas
con los diferentes actores de un territorio y que en esa construcción de esas estrategias, revisar la historia, la experiencia, los aportes significativos que puedan orientar. Hay que pensar en la sostenibilidad socioeconómica. Si estamos hablando de circuitos económicos asociativos o solidarios, hay que pensarse cómo mejorar las condiciones de producción, distribución, intercambio, consumo, qué mecanismos de distribución se van a crear. Si estamos hablando de generar agendas, hay que pensarse también cuáles son las políticas públicas, cuáles son las agendas públicas que se piensan para ese tipo de territorios. Y también, digamos, la universidad, ¿no? La universidad también es un factor importante. Sin embargo, también hay que pensar lo que la sostenibilidad la hace la gente al final, ¿sí? Porque son los que van a dar garantía de que esas políticas se sostengan y tengan impactos, van a garantizar que los aportes que hace una universidad sean significativos y sean durables. Y en eso pues hay que, digamos, digamos, verlo de manera mucho más particular, ¿no? En cada, digamos, dimensión hay que mirar estrategias, ¿no? La estrategia social, la estrategia económica, la estrategia política, la estrategia educativa y demás, en cada una de las dimensiones, para ver que con todos esos elementos construir agendas que también tienen que ser evaluadas en el tiempo, ¿no? O sea, no son fórmulas estrictas ni son camisas de fuerza, sino son marcos de referencia para construir procesos. Y yo creo que la sostenibilidad se da en esas dimensiones, pero claramente es cuando la gente se empodera de estos modelos de integración económica, ¿no? Cuando ponen en valor que cooperar es mejor que estar cada uno por su lado. Cuando vemos que los circuitos económicos solidarios funcionan, cuando la producción y el consumo se encuentran en un territorio, cuando la política pública realmente responde a necesidades concretas y la gente facilita la posibilidad de que la política sea eficaz en estos territorios. Entonces, digamos, hay muchas estrategias, pero depende mucho de los ejercicios de participación y de construcción colectiva de esas iniciativas. En general, como sociedad, tenemos unos grandes desafíos, ¿no? No solamente en la comunidad, que tiene que ver con una cultura solidaria. Y cuando hablamos de la cultura solidaria, no solamente hablamos de de decirlo, ¿no? Sino que la solidaridad tiene ética. Y yo creo que cuando uno habla de ética solidaria desde lo colectivo, uno construye otras formas de la gobernanza, construye la participación de otras maneras y encuentra otra cultura que permite que entre todos y todas puedan generar sinergias y puedan construir caminos posibles para propuestas de integración económicas que sean sostenibles. Porque la solidaridad es fundamental y toda solidaridad tiene una ética. La ética que nosotros proponemos desde la integración económica es el bien común, la ética del bien común. Y eso tiene que ver con el reconocimiento del otro y la otra como un sujeto importante, reconocer su trabajo, reconocer su propio ejercicio de participación y no solamente prácticas que muchas veces se han construido históricamente, que son prácticas de ejercicios de poder, que al final lo que generan son tensiones y generan diferencias que no construyen lo colectivo y que en el tiempo, pues eso se va a manifestar. Entonces, a mí me parece que nosotros como sociedad y las comunidades en los territorios tenemos el gran desafío de construir una ética solidaria y una cultura de la asociatividad y del encuentro a partir de la construcción del bien común, que no solamente son cómo son, cómo son esas dimensiones en términos económicos, sociales y culturales y cómo se distribuyen, sino también tiene que ver el lugar del otro y la otra en esa relación y en esa interacción. Y eso es uno de los grandes desafíos de la política, tanto de las instituciones como de las organizaciones territoriales, como en la misma universidad, que tenemos que construir una ética para construcción colectiva de un bien común. Y ese es un gran desafío que tendremos porque somos hijos y hijas de un modelo egoísta, competitivo, individualista, y eso pues hay que revertirlo, hay que cambiarlo. Y ese es uno de los tantos desafíos, ¿no? Que tenemos, ¿no? El otro desafío es poder aprender de la historia, tener memoria en los territorios. Los territorios son como narrativas. Cuando uno va mirando en retrospectiva hacia atrás, hay que reconocer los aprendizajes, los avances y los retrocesos que hemos tenido. Y ese es un factor importante subjetivo
que muchas veces los modelos estructurados no lo piensan. Y cuando uno ve, por ejemplo, modelos que han durado durante mucho tiempo, el factor social y cultural siempre es un factor fundamental. Uno lo ve en los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos afros, el pueblo campesino, que tienen una memoria y que en esas memorias se resignifican. Y yo creo que en eso las comunidades tenemos una gran tarea, ¿no? Y creo que la universidad también tiene una gran tarea de poder generar eso, esa historia y esa memoria de los territorios para que los circuitos tengan mucho mejor arraigo y mayor posibilidad, digamos, de desarrollo. Estos casos no son lejanos a la realidad de los territorios en Colombia y muchas de estas experiencias pueden implementarse en el departamento de La Guajira. Desde hace algunos años, en La Guajira se han fortalecido los circuitos asociativos solidarios que conforman redes de servicios turísticos, agropecuarios, gastronómicos y artesanales. Así nació la marca propia de la solidaridad denominada Guajira Corazón Solidario. Para conocer la génesis de esta experiencia, invitamos a la directora del Instituto de Economía y Cooperativismo de la Universidad Cooperativa de Colombia, directora de la Cátedra UNESCO de Economía Social y Solidaria, la doctora Colombia Pérez. Doctora Colombia, es un placer contar con su presencia para conocer cómo nació y se ha desarrollado esta iniciativa transformadora. ¿Cómo surgió la idea de crear los circuitos asociativos solidarios en La Guajira? Los circuitos asociativos solidarios en La Guajira surgen casi en simultánea con procesos que ocurrieron en casi todos los departamentos del país, porque la Agenda de Asociatividad para la Paz, que es la herramienta del Plan Nacional de Desarrollo para fomentar la economía solidaria, popular y comunitaria, tuvo una estrategia de alianzas público-privadas en todas las regiones y allí se comenzaron a crear unos proyectos donde uno de los objetivos fundamentales era crear estos circuitos asociativos solidarios. Y por supuesto, La Guajira ha sido un departamento de especial interés dadas las condiciones de desigualdad y las dificultades que enfrentan la población en ese territorio. Entonces, la Universidad Cooperativa de Colombia, en alianza con la Unidad Solidaria del Ministerio del Trabajo, inicia un proyecto que trabaja en varios municipios de La Guajira y se comienza a hacer todo un ciclo en el cual lo prioritario ha sido el tema educativo. También ha habido momentos de asistencia técnica. Con las comunidades se empiezan a identificar las orientaciones productivas que hay en los territorios y según la asociatividad que ya exista, empiezan a conformarse propuestas para crear estos circuitos asociativos y para crear redes que son las que realmente le van a dar fortaleza a la dinámica que se genere en el territorio. También se han utilizado herramientas como las en ferias, también capacitación y generado condiciones para las compras públicas y otras estrategias que terminan dándole fortaleza a estos circuitos asociativos solidarios. ¿Qué metodologías o modelos de articulación comunitaria han desarrollado o recomendado Indesco para conformar redes que integren huertas, emprendimientos locales y circuitos asociativos solidarios? Las metodologías generalmente son participativas, porque este tipo de procesos comienza realmente a tomar fuerza cuando se tejen las relaciones de confianza entre los futuros participantes de estos circuitos asociativos solidarios. Entonces, inicialmente se usan cartografías sociales, en donde a través de ejercicios participativos la misma comunidad empieza a identificar otras formas asociativas o sitios donde después se va a poder comercializar el tema. Se identifican también los productores, los consumidores y se empieza a levantar mapa sobre lo que pasa en este territorio. En otros momentos también se ha tenido que trabajar en
capacitar a la gente sobre el tema de la seguridad alimentaria para que se identifiquen todos estos productos que están en la región y que a veces se desconocen o no se utilizan de la mejor forma. Se empezó también en específico allí en La Guajira, se identificó el colegio y los colegios o las escuelas donde ya hay proyectos educativos que tienen que ver con la agroecología son los escenarios fundamentales para poder empezar a tejer las relaciones que se necesitan para la sostenibilidad de estos procesos. Entonces allí en el colegio se empieza a hacer todo un trabajo sobre huertas comunitarias y también la universidad tiene la posibilidad de introducir tecnología en el tema que le va a llamar la atención tanto a los profesores como a los estudiantes, y es así como los estudiantes de ingeniería de la universidad que están en Montería proponen el uso de drones y empiezan a hacer unos diseños especiales con tecnología para estas huertas. Y en ese proceso aprenden todos y todas. Están allí los profesores, los niños, la comunidad, los jóvenes universitarios y van haciendo pruebas piloto que van creciendo hasta llegar a ese objetivo fundamental de tener unas huertas productivas. Cuando se está trabajando en las huertas productivas ya se está pensando en simultánea el tema de comercialización. Entonces, se ve una oportunidad también de crear la cooperativa de estudiantes para que esta sea una de las instancias donde los productos que se estén cultivando empiecen a circular. Entonces se tienen las cooperativas, se identifican también los actores que en los gobiernos locales o también a nivel nacional podrían participar en estas compras comunitarias y se generan también ferias agroecológicas de diferente magnitud, algunas cercanas con la población más cercana u otras como una de las que se realizaron al final del año, hace poco, en Riohacha, donde se empezaron a llegar las diferentes comunidades que han participado en estos procesos, dándoles gran visibilidad y oportunidades para hacer ruedas de negocio y otro tipo de comercializaciones. Todo empieza en pequeña escala y se va reforzando. Siempre se resaltará acá que uno de los temas fundamentales también es ir dentro de las metodologías trabajando el tema de la gobernanza, ¿cierto? Porque a veces sucede que apenas se van los operadores de los proyectos, no queda nada en los territorios y se pierde todo este esfuerzo que se ha hecho. Entonces es muy importante empezar a identificar desde un comienzo esos líderes comunitarios que tienen esa capacidad de tejer, de convocar y que al participar en estos procesos se empoderan y logran darle estabilidad a estas semillas que, valga la pena ahí la metáfora, pues se van cultivando hasta realmente ser en un futuro circuitos asociativos solidarios. ¿Qué recomendaciones daría a quienes desean implementar circuitos y redes similares en otros municipios? Bueno, el primero es que no hay recetas, ¿cierto? O sea, lo que pasa en este territorio no necesariamente se puede replicar en otros, porque cada territorio tiene sus propias necesidades, cada colectivo tiene sus propias expectativas. Entonces, lo que uno sí ve es que dependiendo de estos procesos hay como unas constantes. Y una que es fundamental es que la confianza es la infraestructura de todo el proceso. Si no hay un capital relacional previo o si no se construye
durante la interacción que se hace con las diferentes organizaciones, no hay posibilidad de que el proceso avance y mucho menos se replique. Porque precisamente ese capital social es el que precede las posibilidades de diálogo para construir juntos el proyecto empresarial que se desea. Otra de las lecciones, reitero, es el tema de la gobernanza. Y entonces debe haber unas reglas claras que tiene toda la comunidad, donde no es posible, hay una básica fundamental que es todo se puede distribuir y no se puede acaparar. Y así se establecerá un propio código de conducta entre las personas para poder seguir trabajando. Allí en La Guajira, en una de las experiencias que se tuvo y se tienen en otros territorios, es que la gente avanzaba en los procesos, pero cuando había ya que formalizarse, pues decían, ¿cómo me voy a hacer algo si yo no conozco a esta persona? Hace muy poco, ¿cómo me voy a poner yo a hacer negocios con una persona con la que no he trabajado antes? Entonces, digamos que ahí se sintetiza mucho estas lecciones aprendidas. Y entonces este ejercicio de las huertas comunitarias, del colegio, del fortalecer esos lazos dentro de la comunidad educativa, van a generar bases para sumarle a esos procesos de construcción de circuitos asociativos solidarios que ya habían avanzado. Otra lección es que la identidad del territorio es el motor. Cuando las comunidades se autodenominan, cuando encuentran algo simbólico que las une, también se inician unos procesos muy interesantes. En La Guajira, por ejemplo, se creó la marca La Guajira Corazón Solidario. Y esto con apoyo técnico, pero primero encontrando en las frases que los mismos participantes decían, en la manera como se referían a su territorio, a sus escenarios, a sus paisajes, ellos mismos definieron esa forma de identificar el proceso en el que estaban. De esa manera, La Guajira Corazón Solidario empieza a crear espacios y a generar productos que están llenos de identidad. Y eso aceleró el proceso y lo pudimos verificar cuando contrastábamos con otros territorios donde esto no se había dado. Y este aspecto de identidad entonces es muy importante. Por otro lado, es también fundamental que se identifiquen mediciones para que la gente misma vaya viendo cómo pasaron del punto A al punto B. Y no necesariamente son mediciones con indicadores muy elaborados, sino que es bueno saber que ellos como colectivo, primero eran 3 familias, ahora ya son 10, y generar unas métricas de manera conjunta que también facilitan todos los procesos. Las experiencias de redes en otros países demuestran cómo la articulación entre comunidades, organizaciones sociales, instituciones educativas y gobiernos locales pueden fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria. Estas redes han logrado conectar a productores locales, escuelas, mercados comunitarios y programas públicos, generando circuitos cortos de comercialización, promoviendo la alimentación saludable y protegiendo a la producción tradicional. A continuación, exploraremos experiencias de redes comunitarias mexicanas, un ejemplo digno de conocer e imitar. Para ello, invitamos a la licenciada Rosario Anaya, con quien dialogamos al respecto. ¿Qué experiencia de trabajo en red conoce en México dedicada a la soberanía alimentaria? En México hay un número muy grande de redes trabajando en cuestiones de soberanía alimentaria, desde redes a nivel académico, redes a nivel de organizaciones de la sociedad civil, redes institucionales, sobre todo impulsadas por la Secretaría de
de economía social y solidaria. Y bueno, hay desde las que tienen muy corto tiempo, que surgen a partir de movimientos de jóvenes, hasta redes que tienen más de 30 años, como la red de Chapingo, la red Raza, acá de Jalisco, que creo que son como las de mayor antigüedad. Me atrevería a decir en que el movimiento de soberanía alimentaria en México pudiera abarcar los 32 estados de la República desde diferentes ámbitos y no solo una red, sino esta diversidad de la que acabo de nombrar. ¿Las organizaciones al construir redes de integración tienen enfoque agroalimentario en México? Bueno, a partir de hace años se inició una serie de programas de apoyo oficiales en diferentes niveles. A nivel federal, se inició un programa de apoyo desde el 2000, yo creo que desde el 2019, donde directamente el apoyo para la producción de pequeños productores y con esta lógica de la soberanía alimentaria se impulsa desde el proceso de producción orgánico hasta los mercados locales, eh, realizado por la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura. Creo que estos dos emiten un programa que apoya desde los insumos, la elaboración de insumos, y actualmente existe un programa que es directo de apoyo a pequeños productores en procesos de producción orgánica, que está en todo el país, es un programa federal, en donde gente que se formó en producción orgánica ahora son técnicos directos que reproducen formación en grupos de productores en diferentes tipos de producción, principalmente país, pero también existen producciones en caña, de los que yo conozco, en caña, café, en cacao, y bueno, una serie de productos que se dan a nivel nacional, pero el proceso de capacitación es permanente y una de las cosas es buscar la independencia en la producción de insumos y iniciar el proceso de instrucción. Desde 2019, en México se impulsa espacios de distribución, de comercialización, en donde la producción principal en México que se protege es la del maíz, y existen centros de comercialización del maíz para pequeños productores en donde existe un precio de garantía. ¿Cómo se estructuran normalmente las redes de soberanía alimentaria en México? Bueno, las redes como tal existen dos, una que es impulsada por la Secretaría de Economía Social y Solidaria, que es a partir de los NODES, que es un sistema que se impuso desde hace años, donde a nivel nacional se construyeron grupos de productores que están vinculados por medio de la Secretaría. Esto hace que sean convocados, que haya intercambio de información, de conocimientos entre esto, y es regulado por la Secretaría. Esa es una de las vías. Pero otra y la más fuerte, creo yo, es la que se forma a partir de redes de la sociedad civil. En las bases existen una serie de grupos que se formaron a través del proceso de producción, en donde hubo gente, hubo personas que detonaron información y
en la búsqueda de disminuir los insumos en el campo, cuando se dispararon los precios del petróleo y con ello los insumos para la agricultura, lo que pasó fue que mucha gente buscó una alternativa para disminuir los costos de producción. Y en ese tiempo lo que pasó fue que la sociedad civil se empezó a organizar. Estoy hablando de hace 20 años, 25 mínimo. Y entonces aparece, se detona, por un lado, la producción orgánica como por esta vista, sí un poco por la salud, por el cuidado del medio ambiente, pero lo que detonó fue el precio del. Y también la búsqueda de un alimento más sano, porque lo orgánico se dispara en precio y entonces a nivel tanto rural como urbano empieza a impulsarse la producción más limpia para buscar el alimento más sano, ¿no? Y entonces empieza a haber movimientos de agricultura urbana y de agricultura rural. Lo interesante es que estos movimientos de repente empieza a haber una serie de intercambios entre campo y ciudad y se empiezan a establecer redes de flujos, de insumos, de conocimientos, de distribución y de intercambio. Y entonces en este proceso se construyen redes más amplias que abarcan tanto los lugares como el lugar. En México, por ejemplo, y voy a hablar en particular de Jalisco, existen redes en donde esta fusión es muy fuerte y entonces estas estructuras llegan a red de manera permanente intercambio entre campo y ciudad a partir de grupos de agricultura, tanto en las zonas rurales, indígenas, como en las zonas urbanas. ¿Qué papel juegan las escuelas u organizaciones educativas dentro de estas redes? Muy fuerte. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, la red más fuerte, la que detonó la agricultura y estas redes en Jalisco, fue la red RARSA. La red RASA, que es la red de agricultura sustentable y de red de alternativas sustentables agroecológicas, RASA. Esta red se detonó a partir de una iniciativa de la Universidad Jesuita aquí en Jalisco, el ITESO. Y el ITESO, por medio de un agrónomo, Jaime Morales, lanza la iniciativa de construir una red, estoy hablando de hace 30 años, un poco más. Y entonces mucha gente que empezábamos a buscar esa alternativa con el proceso de producción, nos empezamos a unir. Lo interesante es que esta red se vinculó en aquel tiempo a los movimientos jesuitas al interior del estado y se construyó toda una red que abarcó todas las zonas de Jalisco, que es un estado en México bastante amplio. Y esta universidad impulsó los primeros encuentros para dialogar y ir construyendo esta red. Muchos de los que ahora trabajamos con agricultura nacimos en esa red, ese intercambio. Y entonces era pues ver, analizar las bases de la agricultura orgánica, eran reuniones en donde analizábamos la factibilidad de impulsar la agricultura orgánica en el Estado, pero también los procesos de transformación y comercialización. Y creo que esa universidad, a ella nos unimos después la Universidad de Guadalajara y algunas escuelas de educación media superior
y algunas escuelas de educación media. En el trayecto, gente que nació en la raza o que tiene el origen de esa red, empezó a impulsar lo que es la cultura en huertos escolares. En este momento están impulsando una iniciativa para que dentro de la educación básica se tenga ya una parte oficial de que los chicos inicien a, a aprender el proceso de producción y el proceso de transformación y comercialización. En cuestión del proceso de transformación y comercialización, ya se realiza, existen muchas escuelas que tienen el huerto escolar, hay municipios que ya lo están implementando de manera local, los huertos escolares, y también tienen un pequeño mercado en donde los chicos distribuyen ahí mismo en la escuela por medio de la venta, pero también del trueque, la producción que obtienen. Existen escuelas en el centro del país, y Querétaro para ser exactos, que ellos lo que realizan es esta distribución, pero a partir de una moneda social. En la UNAM, en la Escuela de Economía, también se impulsan mercados de este tipo por medio de moneda social y por medio de venta al público. Las escuelas han sido cada vez más conscientes y detonadoras de procesos de soberanía alimentaria. En zonas rurales, a nivel de educación media superior, los jóvenes tienen lo que le llamamos TAE, que es una eh, eh, clase alternativa que ellos eligen para formarse en cierto proceso productivo. Y ahí en las zonas, pues ellos eligen el tipo de producción que quieren aprender. Y las escuelas han sido detonadoras en todo el proceso de distribución. Las escuelas en muchos de los estados, si bien no directamente, ya de manera complementaria, acompañan procesos, han introducido charlas, conferencias, y bueno, en México las escuelas han sido facilitadores de la parte formativa. ¿Cuáles han sido los principales retos en la consolidación de estas redes? Yo creo que los retos más fuertes en México son las distancias. La distancia que hay que recorrer para encontrarse con el otro, sí, a veces pesa, porque a veces hay la intención, pero desplazarse provoca cuestiones económicas a veces fuertes. Creo que una de ellas es la distancia. Otra de ellas es el bombardeo permanente de, de esta forma ilógica de este capitalismo que nos envuelve y que los individualiza, ¿no? Creo que uno de los retos es esta renovación del campo que eh, los productores y las productoras actualmente pues están en una edad avanzada, y la juventud, la incorporación de las juventudes, creo que es lo más fuerte que existe. Y bueno, yo confío en que la generación que viene, a partir de todo lo que se hace, eh, los espacios a nivel escolar puedan incorporar una generación nueva que dé continuidad a esta lógica.
Rosario culmina la entrevista señalando que uno de los errores más frecuentes en la conformación de redes es no comprender las realidades y los tiempos tan distintos que existen entre el productor y el consumidor, lo cual debilita el proceso, cuando es precisamente la sinergia entre ambos lo que hace posible tejer la red alimentaria en los territorios solidarios. Otra experiencia significativa es la de las organizaciones que funcionan como redes de circuitos asociativos. Están en Argentina, donde operan circuitos de mercado de cercanía, institucionales, mayoristas y otros modelos complementarios. Nos acompaña desde Argentina Javier Cernadas, director del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Su trabajo ha sido reconocido por la FAO y hoy es referente internacional en soberanía alimentaria y redes comunitarias agroalimentarias. ¿Cómo describiría el modelo argentino de redes comunitarias orientadas a la soberanía alimentaria? Tiene que ver con 5 ejes que componen este modelo agroalimentario bonaerense que llamamos nosotros y que tiene que ver con el modelo productivo, pero también con las dinámicas de la distribución, la comercialización y el acceso a la alimentación. Y en ese sentido, estos 5 ejes abordan desde la etapa productiva con una claridad en términos de objetivo y de meta, que no hay que hablar solo de cantidades producidas, o sea, que no solo tenemos que hablar de producir más o de toneladas producidas, sino también de cuántos productores hay detrás de esa producción y generar estos entramados productivos que generan desarrollo en cada una de las localidades. Entonces, producir más con más productores es el primero de los ejes. El segundo es qué producimos. Digo, no es lo mismo producir materias primas que producir alimentos. Por eso orientamos nuestros esfuerzos de la política pública a fomentar la industrialización, fomentar el agregado valor en origen. El tercero de los ejes tiene que ver con la sustentabilidad, digo, no solo mirar la producción y después ver qué pasa en el ambiente, en el humano, tener una mirada integral y que la producción debe ser sustentable en el mismo momento que se produce la producción. El cuarto eje tiene que ver con la innovación, digo, también entendiendo que tiene que haber políticas para los pequeños y medianos productores principalmente, con sus capacidades de innovar y de ensayar mejoras en la cadena de producción y de comercialización. Creemos que tiene que haber innovación del sector público y es el cuarto de los ejes, con una red de chacras experimentales en toda la provincia. Y el quinto de los ejes tiene que ver con el acceso, mejorar el acceso a la alimentación y que esa mayor producción con más productores también sea para alimentar al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y gestionar políticas públicas que para que genere el impacto y vayan en el sentido de estos 5 ejes que planteaba, creemos que no tienen que ser universales, que tienen que ser políticas públicas segmentadas, diferenciadas, en función de 3 variables. La primera, la zona, digo, la geografía, dónde está ubicado ese productor, teniendo en cuenta que la provincia tiene más de 30 millones de hectáreas, muy amplia, muy diversa también en términos de características productivas y de características climáticas del suelo que hacen a las distintas regiones y la distinta especialización en términos productivos. Entonces, segmentar la política pública en términos de qué se produce, también, digo, no es lo mismo un productor eh, de hortícola que un productor ganadero, digo, también esa diversidad es una potencialidad, pero las políticas públicas tienen que contemplar dónde está ubicado ese productor, qué produce y cuál es su escala productiva. Esos son los 3 ejes de esta eh, diferenciación o políticas segmentadas en función de estas 3 características que tiene la política pública, el modelo agroalimentario bonaerense. ¿Qué mecanismos usan para coordinar producción, distribución y consumo sin depender de intermediarios? Se lanza un programa que es Mercados Bonaerenses, que es un programa que justamente busca fomentar la comercialización más directa entre productores y consumidores, entendiendo que estos dos eslabones son los más perjudicados en estas cadenas agroalimentarias concentradas, donde se excluye a los productores que no pueden acceder a canales de comercialización masivos y se excluye también a miles, millones de personas
que por el aumento de precios y la pérdida del poder adquisitivo no pueden acceder a esa alimentación, con lo cual Mercados Bonaerenses viene a traer distintas estrategias, distintos canales de comercialización más directos entre productores y consumidores, beneficiando a estos dos eslabones con mejores precios. El productor gana un poco más que vendiéndole al intermediario, que capta gran parte del esfuerzo y del trabajo del productor, vendiéndole de forma directa al consumidor, que también paga menos, con lo cual esta cadena que se acorta, esta comercialización directa entre productores y consumidores que se da a partir del programa Mercados Bonaerenses, beneficia a estos dos eslabones con un mejor precio. Esto se da en una red de ferias, de nodos de consumo, de mercados bonaerenses fijos. Digo, esto arrancó con una red de ferias al aire libre que se daban de forma periódica, semanal, quincenal, mensual. Y hoy ya, además de esta red de ferias que funcionan en 123 municipios de los 135 que tiene la provincia, con lo cual estamos más del 90% de los municipios de la provincia con mercados bonaerenses, se suman también 12 mercados bonaerenses fijos. Entonces tenemos las ferias, tenemos los nodos de consumo organizado con distintas cooperativas, asociaciones de consumidores, y tenemos los mercados bonaerenses fijos, que son mercados que funcionan diariamente, todos los días, que ofrecen una canasta variada y completa de alimentos, que van desde frutas, verduras, productos lácteos, productos cárnicos, carnicería, pollo, panificados y productos de almacén y bebidas, donde también se venden con estas características, producción más directa del productor al consumidor. Y tenemos, por ejemplo, una cooperativa láctea, tenemos un frigorífico que vende directo al público, tenemos distintas cooperativas de entramado productivos que vende de manera directa al consumidor con mejores precios a través de estos canales de comercialización de mercado bonaerense que van desde estas ferias, tiendas móviles que son eh, camiones que van recorriendo la provincia con pescado, con lácteos, con frutas, verduras, carnes y que complementan la producción local. Mercado Bonaerense siempre prioriza lo local, con lo cual lo primero que está en Mercado Bonaerense es lo que se produce en ese municipio y lo que no se produce en ese municipio viene del municipio de al lado. Y así también fomentamos la complementación regional y potenciar la producción de alimentos en toda la provincia. Esto también nos permite tener una oferta variada y darle mayor escala a la producción de cada uno de los distritos que participan del programa Mercados Bonaerenses. Y a eso se le suma otra política que también es característica de la provincia de Buenos Aires, que son reintegros. Y a los mejores precios se le suma un reintegro que hace directo la provincia a través del banco público, que es el Banco Provincia, directo al consumidor por comprar en estos canales de comercialización. Con lo cual también es parte de estos programas y que orienta e incentiva el consumo del productor local a partir de un reintegro, digo, que es el mayor reintegro que da el Banco Provincia, que es del 40%, todos los días comprando mercados bonaerenses con un tope semanal. Con lo cual, también, digo, un consumidor va, tiene mejores precios entre un 20 y un 25%, y además el Banco Provincia, comprando con su billetera digital, le reintegra en el momento o a los pocos días, directo en la cuenta del consumidor, el 40% de su compra en los mercados bonaerenses. Así que también disponible esta publicación de FAO para que la consulten y sumar también la combinación de programas entre mercados bonaerenses y cuenta DNI también, que potencia y también marca la coordinación entre los distintos ámbitos o organismos de la provincia que dan cuenta de este modelo agroalimentario que conduce por ahí el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero que involucra también a otras áreas de gobierno, como puede ser el Banco Provincia en materia de incentivo al consumo local de alimentos, y también con una línea de créditos que es parte también fundamental del acceso al financiamiento, sobre todo de los productores de más baja escala y más informales, que también fue una línea en la cual estamos trabajando con una línea de financiamiento a través de un fondo fiduciario que da línea de crédito no bancario
dirigido a los pequeños y medianos productores de alimentos de la provincia. ¿Cómo se organizaron las redes en la provincia de Buenos Aires que integran cooperativas de producción para procesar, distribuir y vender sus productos sin depender de intermediarios? Generaron un programa que es eh, el de incubadoras cooperativas, que ya creó ya más de 100 seguros y muchas más también, cooperativas nuevas, con lo cual también cumpliendo ese eje de más producción con más productores y generando a través de este programa que en Mercado Bonaerenses, también para las cooperativas, canales de comercialización más directos. Por ahí las cooperativas tienen mayor capacidad de organización y tienen mayor alcance territorial, entonces en lugar de vender en su propio municipio, también venden a nivel regional o arman estas tiendas móviles, estos camiones hay cooperativas de frutas y verduras, cooperativas lácteas, distintas cooperativas en distintos rubros alimenticios que participan de mercado bonaerense y que van con estas tiendas móviles, estos puestos en los mercados bonaerenses fijos y que participan de este programa de comercialización del Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Qué aprendizajes clave han dejado estas experiencias en su país que podrían servir a otros territorios? Sí, en general experiencias muy positivas que hablan de un gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos lo han dicho autoridades de FAO, que no es común ver gobiernos subnacionales, digo, que no sean ni nacionales ni locales, como nos toca a nosotros, digo, que somos un estado intermedio, comprometido con estos temas, con programas, con políticas públicas de promoción de la alimentación, de promoción de la producción, e involucrados que van con esta mirada, digo, estos 5 ejes que planteaba al inicio. La seguridad alimentaria puede fortalecerse en los municipios, particularmente en Manaure, mediante la creación de una red de alimentación en la que participen entidades públicas, privadas y solidarias. Esta red puede consolidarse a través de los circuitos asociativos solidarios, como se viene trabajando actualmente de manera organizada y articulada en los sectores turístico, agropecuario, gastronómico y artesanal. Una organización social que trabaja en favor de las comunidades del departamento es la Pastoral Social de la Diócesis de Riohacha. Para conocer sobre acciones que beneficien la soberanía alimentaria en forma de red, conversamos con el líder Padre Jenner Orozco. ¿Qué elementos considera fundamentales para construir una red de alimentos sostenible en Manaure? Es importante, en primer lugar, tener presente esto, la voluntad de la comunidad. Asimismo, es importantísimo contar con el agua. Si no existe y no tenemos el agua dentro de las comunidades, es imposible poder sacar adelante un proyecto productivo en esas comunidades. Y finalmente también destaco que es importante el apoyo de la voluntad estatal. El gobierno tiene que apoyar este tipo de trabajos que puedan proyectar, ayudar y fortalecer a nuestras comunidades indígenas en el departamento. ¿Qué tipo de articulación podría establecerse entre Pastoral Social, las instituciones públicas y las organizaciones comunitarias para fortalecer esta red? La Pastoral Social, así como ha trabajado con cooperación internacional, también ha hecho alianzas, convenios y estrategias con el Estado. Aquí en el departamento de La Guajira, la Pastoral Social se ha caracterizado por un trabajo muy cercano con la comunidad. Cuenta primero con la experiencia, segundo con esta habilidad instalada que nos ha dado también tantos años de trabajo. Y por último, también tenemos nuestras instituciones educativas. Tenemos una población bastante considerable de estudiantes y en las diferentes comunidades, en los diferentes pueblos, también tenemos una incidencia bastante positiva y todo esto nos ayuda a ir articulando y consolidando ese trabajo comunitario. ¿Cómo ve Pastoral Social la posibilidad de articular la red de alimentos con las huertas escolares, por ejemplo la del Colegio San Antonio de Aremasain, a través de la cooperativa escolar y los circuitos asociativos solidarios? El trabajo que puede ejercer la pastoral social en las instituciones educativas y en esta red de huertas y de seguridad alimentaria es definitivamente bastante interesante. Primero, en la diócesis contamos con un banco de alimentos. Segundo, tenemos una educación contratada y es también una evangelización que nosotros hacemos dentro de la diócesis y el departamento. También contamos, como lo había dicho anteriormente, con la experiencia, pero sí podemos trabajar, podemos articular y podemos ir entretejiendo una red, sobre todo
en la experiencia con las comunidades wayú, donde también la diócesis y la pastoral ha tenido un trabajo bastante considerable y significativo a lo largo de los años. Uno de los sectores más importantes en la orientación de la producción agropecuaria en La Guajira son las secretarías de desarrollo rural. Para conocer más sobre su papel en la creación de redes entre productores y consumidores de alimentos, invitamos a la directora de Desarrollo Rural del municipio de Riohacha, la doctora Cirinis Pinto. ¿Cuál es la visión de la Dirección de Desarrollo Rural frente a la creación de una red interinstitucional que conecte a productores y consumidores en La Guajira? La verdad que desde la Dirección de Desarrollo Rural nosotros venimos trabajando y creería que sería muy fructífero que se creara esta red porque a partir de esa red podríamos nosotros tener el acompañamiento como se requiere de todas las instituciones que trabajen a favor del campo, no solo para que ellos puedan ser productores, puedan producir sus productos agrícolas, sino que esa red nos ayude a hacerle un seguimiento para que se pueda dar la producción, su comercialización y no solamente eso, aparte de la comercialización podamos nosotros tener unos productos innovadores para el mercado. ¿Cómo se articula esta iniciativa con los planes de desarrollo municipales y departamentales? Bueno, yo creería que desde el distrito nuestro plan de desarrollo también contempla este tipo de iniciativas y contempla también el fortalecimiento y la comercialización y que se generen programas y estrategias que permitan poderle dar un fortalecimiento y poder nosotros generar desde el campo empresas agropecuarias y que además de eso también podamos nosotros con estos planes estructurales que hay y si articulamos en el departamento también encontramos que dentro de su plan de desarrollo también están las iniciativas claras y la estrategia para poder garantizar y poder impulsar todo el tema del desarrollo del agro en el distrito y en el departamento de La Guajira. ¿Cuáles son las principales brechas entre la oferta de productos agropecuarios locales y la necesidad de los consumidores? ¿Qué zonas o comunidades identifica como estratégicas para iniciar un piloto de la red? Diría que la educación es la base de todo, la base fundamental del desarrollo de estos pueblos, de nuestro distrito. Nosotros contamos con dos instituciones que tienen una vocación agrícola, como son Tomarrazón, Matitas, y también no es vocación agrícola, pero practican mucho la agricultura, Cotopris. Entonces yo creería que desde allí, de esas instituciones, podríamos nosotros, que son educativas, con nuestros estudiantes de último nivel, que ya están entre noveno, décimo, undécimo, podríamos nosotros, primero que hay que devolverles la confianza a ellos del campo y que sean, y quién más que ellos, que sean los que nos ayuden también a impulsar este tipo de prácticas agropecuarias y que sean ellos también que hagan parte de esta red también como los que van a heredar el campo. Estas zonas que acabo de mencionar son las zonas más productoras que hay en el distrito de Riohacha Maquita es rica en la siembra del banano, el plátano, el popocho y una diversidad de hortalizas. Encontramos que en la institución educativa de Tomás Razón también, la zona de influencia de Tomás Razón es una despensa agrícola donde tenemos una diversidad de productos agrícolas como maíz, la siembra de la yuca, también produce el guineo, frijol, o sea, toda esta diversidad que ellos producen. Aparte de eso, en Cotoprí también tenemos las mismas prácticas, también tenemos esa zona, una zona muy fértil donde también se produce con mucha mayor cantidad el maíz y la yuca. Entonces son esas las instituciones donde los hijos de esos grandes productores están en las instituciones. Nosotros desde la educación, desde la formación, yo haría una sugerencia que en la red se articule también la población estudiantil, que son los jóvenes los que van a heredar el campo, y devolverle la confianza a ellos también para que crean en el campo y lo vean como una empresa, como una salida, como esa solución a la actividad, a un mejoramiento de su actividad económica y que el campo produce después que se organice y después que se implementen buenas prácticas agropecuarias, el campo da para un sostenimiento. ¿Qué mecanismos de coordinación interinstitucional existen actualmente y podrían aprovecharse?
Bueno, nosotros en este momento tenemos muy buena articulación con la Agencia Nacional de Tierra, con el ADR, tenemos una muy buena comunicación y articulación con la Gobernación de La Guajira, con la Secretaría de Desarrollo Económico, hacemos un muy buen par, todas las acciones que tenemos aquí las coordinamos con ellos, aparte de eso con la Universidad de La Guajira, con el SENA, con Confaguajira. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con todas las instituciones que tienen la finalidad de apoyar y garantizar que nuestros campesinos tengan unas mejores condiciones de vida y unas mejores producciones. Estamos también trabajando en la red, en esa articulación con el ICBF, con el PAE, con ellos estamos trabajando las compras locales que han sido muy exitosas, de verdad que con los campesinos logramos poderlos organizar y muchos de ellos hoy son una muestra de que ya hoy sus productos están siendo ofertados en el PAE, en el ICBF y en otras entidades que ya le están comprando sus productos. Entonces, eso se ha dado gracias a esa articulación que hemos venido teniendo, que hemos visto algunas debilidades y con esas instituciones hemos ido fortaleciéndolo. ¿Cómo lo hemos fortalecido? Desde la DIAN hemos trabajado con la DIAN para poderles garantizar a ellos que pudiesen tener por lo mínimo el RUT, que les permitiera a ellos tener una actividad identificada y que con esa actividad ellos pudiesen poder ofertar los productos como lo hicieron y hoy pueden ya tener una comercialización segura gracias a ese acompañamiento que hemos hecho desde el Departamento de La Guajira, desde el Distrito de Riohacha y con el acompañamiento de todas las instituciones que le mencioné anteriormente. ¿Qué tipo de compromiso o corresponsabilidad deberían asumir las entidades que hagan parte de la red? El compromiso debe ser total de acompañamiento y fortalecimiento. La red no solamente debe ser para hacer seguimiento, sino también se deben generar de ahí espacios, se debe de generar también proyectos que ayuden al fortalecimiento para poderle llevar a todo ese campesinado una voz de aliento, además también soluciones a la problemática que lo aquejan a ellos, que es la falta de insumos para poder ellos seguir trabajando y poder seguir desarrollando sus actividades agropecuarias. Fue un placer acompañarlos en esta travesía por La Guajira, un territorio que nos enseña cada día a mirar la seguridad alimentaria desde los ojos de su gente. Descubrimos cómo las comunidades proponen acciones concretas y llenas de esperanza para construir una vida digna a través de la alimentación. No se trata solo de unos municipios priorizados. Todas y todos los habitantes de este territorio, Guajira Corazón Solidario, claman por ser parte de la solución a una necesidad fundamental: una alimentación sana, equilibrada y llena de los sabores ancestrales que enorgullecen a esta tierra. Una Guajira que piensa, habla y siente en Guayunaiki, que conserva su identidad mientras sueña con un futuro donde la seguridad alimentaria sea un derecho garantizado y una herencia para las nuevas generaciones.